Hola, un cordial saludo mi gente. Estamos nuevamente en nuestro canal educativo Ajedrez con Propósito. Recuerden quien les habla es José Inson Ibarra, entrenador de ajedrez e investigador teórico y también escritor de los libros Gambito Stafford y Gambito Fajarovis. Bueno, como les he comentado, voy a montar una serie de videos sobre el Campeonato Mundial de Ajedrez 2024 que se está jugando en Singapur. Juega el actual campeón del mundo, Lin Direm, que es de la China, contra el jugador de la India, Gukesh. Se jugarán a mejor de 14 partidas. El que haga más puntos logrará pues quedar con el título mundial. Deben de recordar también que una partida ganada da un punto y tablas o empate da medio punto. En caso de que en las 14 partidas queden empatados, jugarán partidas a ritmo más rápido. La idea es quedar que este año salga campeón mundial de ajedrez. Como introducción, quiero decirles que el jugador de China es un jugador posicional, le gustan mucho las partidas largas, mientras que al jugador de la India, a Gukesh, es un jugador más dinámico que le gusta los ataques directos al rey. Se ha jugado una defensa francesa, veamos. Tras E4, E6, el jugador chino o el actual campeón mundial, Lin Liren, plantea la defensa francesa. Para ello el mejor método es proseguir con D4 y tras D5 hay varias formas de atacar esta defensa, que es muy sólida. A los jugadores posicionales les gusta aquí emplear la variante Tarras con caballo D2. También existe la variante del cambio, pero no la recomiendo porque deja a las negras con la pareja de alfiles activos. Esto ayudaría pues la estrategia de las negras, el cual no es nuestra recomendación. Eh, También tenemos caballo C3, que es la jugada más tradicional, más moderna para los jugadores posicionales. En nuestro canal educativo recomendamos la línea E5, el cual consiste en varios puntos estratégicos. Y la parte de eso es la más dinámica para los jugadores de ataque. ¿Por qué E5 es la jugada más dinámica, el movimiento más dinámico que tienen las blancas? Porque primero estamos evitando la salida del caballo a F6, el caballo G8. Segundo, estamos ganando espacio del lado del rey. Tercero, vamos a activar el alfil a D3 y de D3 es un alfil que se vuelve multifuncional, muy activo. Y cuarto, estamos jugando en contra del alfil de C8 del alfil de las negras. Es un alfil muy pasivo. Pero bueno, en la partida lo que se jugó fue caballo C3. Las negras aprovecharon y hicieron caballo F6, entrando en la defensa clásica de la defensa francesa. E5 ganando espacio en el flanco de rey. Pero tras caballo F D7, en realidad lo que quieren hacer las negras es destruir el centro de las blancas. Como las blancas, el jugador Gukesh, que es el retador a título mundial, jugó caballo C3. Esto lo dejará en una posición muy pasiva. ¿Por qué en una posición muy pasiva? Voy a tratar de explicarlo lo más breve posible. En ajedrez existen tres tipos de ventaja: ventaja posicional, ventaja en actividad de piezas y ventaja en material. En este caso, las blancas, al jugar caballo C3 a la francesa, entran en un juego totalmente posicional. ¿Por qué posicional? Porque sus peones van a ir delante de las piezas, mientras que los jugadores dinámicos, que es actividad de piezas, buscan lo contrario, que las piezas vayan delante de los peones. Por lo tanto, el negro está amenazando a C5, que es un movimiento fuerte. Por eso las blancas deben jugar F4, como jugar en la partida. Tras C5, caballo CE2. Observemos que las blancas llevan sus peones por delante de las piezas. O sea que es un juego netamente cerrado, que favorece obviamente al campeón mundial que lleva piezas negras, al Dilirem. Caballo C6 presionando a D4.
C3 sobreprotegiendo la cadena de peones. Y 3 a 5, el campeón mundial si sale de la teoría. ¿Por qué sale de la teoría? Porque lo más común es jugar alfil E7, seguido en roque corto, y en algún momento van a presionar con F6. Pues recordemos que estamos jugando un campeonato mundial de ajedrez. Por lo tanto, A5 es un movimiento muy interesante. Una de las ideas es atacar lateralmente a los peones o a la cadena de peones blancos, ya sea seguido con B5, B4, A4 y A3, si es un plan lento, o como el plan que vamos a ver en la partida: caballo F3, desarrollo de piezas A4. Ahora bien, la casilla A5 es muy importante para la dama. Observemos, al mismo tiempo en algún momento podemos amenazar A3. Las blancas siguen con su desarrollo con un alfil E3, todo normal, pero hay algo en particular. Después de alfil E7 y G4, al parecer este G4 es una novedad, pero la posición de las blancas en realidad es muy pasiva. Observemos la cadena de peones. Las piezas blancas, todas las piezas blancas están detrás de la cadena de peones. Esto hace que el juego de las blancas sea muy lento, es decir, no tienen ataques directos al rey. La única forma que puedan generar ataques directos, ya sea avanzar F5 o G5 para cerrar la posición, evitando el plan de las negras F6. Por lo tanto, esto deja a las negras que puedan retrasar su enroque, ya que no tienen peligros inminentes. Dama A5, me gustó esa jugada cuando analicé la partida. Ayuda a retrasar el desarrollo de las piezas blancas y son consecuentes en presionar el centro o la cadena de peones de las blancas. Alfil G2, A3, consecuente al plano, las negras buscan dejar el peón de A2 aislado en caso de que las blancas decidan capturar. Observemos que estos dos peones al final van a caer. Por eso, Guqués, el retador de la India, juega B3. La idea de la B3 es conservar su cadena de peones. Y es tremendo ver la cadena de peones por delante de sus piezas, cuando los jugadores de ataque, o sobre todo Guqués, que es considerado uno de los jugadores de ataque más fuertes de jóvenes de este tiempo, ha jugado una posición cerrada. El campeón mundial decide aprovechar la clavada del peón en C3. Podemos observar que las blancas nos puede, al capturar con el peón, con el caballo retrasado de E2, dejan libre su peón de C3. La negra lo ganarían con jaque y ganancia de material. Por ello, Guqués, con cabeza fría, hace la mejor jugada en esta posición, que es un movimiento intermedio, que es B4, obligando a las negras a jugar dama C7. Observemos que el sacrificio de un caballo por B4, tras C por B4, alfil por B4 y alfil de 2, las negras no justifican su pieza sacrificada y el peón de D4 de las negras caerá muy pronto. Por lo tanto, podemos observar que después de B4, el movimiento dama C7 es prácticamente forzado. Capturamos con caballo de por D4, que es la pieza más pasiva, y en esta posición las negras que han conseguido un peón muy débil, que es el peón de A2, un peón retrasado débil también, como es el peón de S3, y en un futuro el peón de E5 de las blancas. ¿Por qué el peón de 5? Porque si las blancas quieren reaccionar, en algún momento deben jugar F5, y al jugar F5 el peón de 5 va a quedar retrasado. Por otro lado, vemos
que la casilla C4 es una buena casilla para un caballo. Y es por eso que el campeón mundial juega caballo E6. Tras enroque, caballo C4, alfil F2, alfil D7, terminando el desarrollo, y dama E2. Buena lección de Guqués, del retador, coordinando las torres. ¿Cuál es el plan de las negras? Las negras van a buscar, como he dicho, atacar al peón D2, que es un peón débil, el peón de C3, que está tocado por rayos X por la dama, y al mismo tiempo E5 en algún momento va a quedar debilitado. Por eso, Dinh Liren, o el campeón mundial que tiene piezas negras, decide cambiar en D4 para activar su alfil de D7. Aquí la captura más fuerte es caballo por D4, ya que la captura con alfil, observemos que este alfil parece un peón grandote. Es un alfil muy pasivo que no ayuda a la actividad de las piezas blancas. Aquí las negras pueden elegir entre enroque, que es una jugada muy buena, o también el movimiento alfil B5, que me parece interesante. Las blancas deben de continuar con alfil F2, tras caballo D6, haciendo un ataque doble, aunque pierden pieza. Esta es la jugada intermedia, E por D6, dama D7, dama D5 sobre protección del peón de D6, alfil F6, activando, ganando ese tiempo y atacando al mismo tiempo el punto de C3. Por eso tras dama D3, alfil por F1, alfil por F1, toro C8 y dama B6, es forzado para las negras, alfil D8 y tras dama B5, observemos que las negras se encuentran en problemas. Las blancas llevan pieza de ventaja y ganarán la partida, obviamente a largo plazo. Por lo tanto, vamos más adelantico. Tras B4, dama C7, caballo E por D4, caballo E6, recordemos que va a punto C4, la casilla C4, enroque, caballo C4 al alfil, alfil F2, alfil D7 terminó el desarrollo, y ahora sí dama E2, coordinando las torres. Por eso tras caballo D4 y caballo por D4, las negras, hacen el movimiento más fuerte de la posición, que es el caballo B2. Caballo B2 tiene varios objetivos. Primero, indirectamente vamos a seguir presionando al peón de A2. Como segundo, seguimos presionando al peón de C3. Esto hace que las blancas sigan en una posición pasiva. Al mismo tiempo, damos la casilla indirectamente al alfil de D7. Guqués, con buena lección, hace dama E3. Tras torre C8 y torre C1, creo que es la mejor elección, porque no sería como muy prudente jugar torre F a C8, porque la torre de A1 quedaría fuera de juego prácticamente. Y si hacemos alfil E1, todas las piezas blancas están descoordinadas, y esto pues sería una posición muy difícil para jugar con piezas blancas. Por ello, la jugada que hizo Guqués, el retador a título mundial, torre a C1, es la jugada más lógica, porque trae la pieza que está más pasiva. Dama C4, jugada muy fuerte del campeón mundial, indirectamente, aunque ataca el peón de A2, que es uno de los peones más débiles. Tenía analizado una continuación muy fuerte. Con blancas hay que hacer algo, y esta pasividad consiste en que en la apertura, ¿no? Recordemos que las blancas hicieron caballo C3 y eligieron la variante cerrada, y esto hace que su juego sea muy lento. Ahora, viendo esto, Guqués intenta hacer algo consecuente al plan de F5. La idea de F5 es intentar dejar al rey de las negras en el centro y buscando debilidades
en el 6. Dama de 3, juega muy fuerte. Es una de las jugadas que más me gustó en la partida. Las negras buscan cambiar damas. Observemos que la línea, si dama por A2, simplemente torre A1, y tras dama C4, simplemente torre por A3. Las blancas se han liberado del juego que tenían, que era muy oprimido. Mientras que la jugada de la partida del campeón mundial, dama de 3, lo que quiere hacer es cambiar damas y doblar torres en la columna C para atacar al peón C3 atacado, y al mismo tiempo seguir dominando la casilla C4. Cookies jugó dama E1, que es el mejor movimiento que tiene en esta posición. Mientras que dama F4, G5 es un movimiento muy fuerte. Si dama G3, como hemos dicho, se cambian damas y el dominio de la columna C va a ser a favor de las negras, y el peón de C3 quedará en algún momento, y la posición de las blancas será muy delicada, prácticamente perdedora. Y en caso de que decidamos tomar al paso, simplemente dama por G6, estamos amenazando caballo D3 a la dama, a la torre, al alfil, y al mismo tiempo estamos amenazando You can't move your opponent's pieces. como es H5. Por ello, el mejor movimiento de las blancas es jugar dama E1. Campeón mundial sigue con alfil G5, jugada que sigue sin admiración, una jugada muy precisa, atacando la torre que defiende el peón de C3. Miremos que tanto nuestra dama de E1 y nuestra torre de C3 están sobrecargadas, porque están defendiendo dicho punto. Por ello, el mejor movimiento de las blancas es jugar torre C2, intentando mantenerse en la partida. Intentan hacer resistencia en lo más posible. Mientras que las piezas negras han invadido el campo enemigo, se encuentran delante de su cadena de peones. Observemos que las blancas tienen todo lo contrario, sus piezas están detrás de los peones. Eso es lo que lo ha llevado a un juego pasivo, especialmente por la elección de la apertura. Torre C4 se jugó en la partida y es el movimiento más fuerte que hay en la posición. Había una línea muy oculta de las blancas en caso de que las negras se equivocaran jugando alfil A4. Alfil A4 es un error estratégico, porque las blancas lo castigarían de la siguiente forma: F por E6, y digamos que si alfil por C2, E por F7 jaque, rey por F7, E6, un movimiento muy fuerte, rey G6 es el movimiento más fuerte que tienen o mejor que tienen las negras. H4 es un movimiento muy fuerte también. No solamente vamos a recuperar la pieza, sino que tenemos ciertas amenazas con caballo por C2. H5, la máquina prefiere defenderse de esta forma, devolviendo la pieza. Pero tras H por G5, dama por C3, caballo por C2, dama por E1 y caballo por E1, las blancas tienen pieza de ventaja y se llevarán la partida. Entonces vemos que H por G4, alfil por D5, caballo D1, evitando movimientos como alfil E3, alfil C5, B6, alfil por B6, caballo C3 y alfil B3, la posición blanca es ganadora. Otra de las líneas, aparte de E6, era haber jugado el descubierto con alfil E3, que también es otra línea ganadora. Se iría rey G6, en caso de que las negras jugaran
rey G8, simplemente seguiría alfil por D5, jaque mate. O sea que una línea que tenía mucho veneno. Por ello, después de alfil E3, rey G6, alfil por G5. La mejor continuación que tienen las negras es jugar dama por C3. Es lo mejor. De lo contrario, seguiría una red mate. Dama F2, torre HF8, caballo F5, H6, alfil E7, fuerte jugada, y tras caballo D3, atacando a la dama, dama F3, rey H7, alfil por F8, torre por F8, E6, y no inquiet para este peón. Las blancas logran ventaja decisiva. Otra de las líneas que podemos observar es que tras F por E6 y F por E6, las blancas tienen este poderoso recurso que es caballo por E6, sacrificando su torre C2. Si dama por C2, caballo por G7, jaque, rey E7. Me disculparán el análisis que estoy haciendo, pero es muy interesante porque es prácticamente forzado las líneas que estoy exponiendo. Caballo F5, jaque, rey E8 y alfil H4, doble signo de admiración. La idea es que después de caballo D3, caballo D6, jaque, rey D8, alfil por G5, jaque, rey C7, dama G3, proyectando rayos X sobre el rey, torre CG8, E6, doble signo de admiración, torre por G5, caballo C4, jaque, caballo E5, caballo por E5, rey G8, rey B8, caballo F7, jaque, descubierto, rey A8, caballo por H8, y tras torre G8, dama C7, dama E2, y después de E7, amenazando jaque en D8, torre 8, y aquí una jugada muy bonita de parte de las blancas. Alfil por D5, tras dama E3, jaque, torre F2, dama E1, jaque, rey G2 y dama por E7. Las blancas culminan la partida con dama A5, es una variante, rey B8, dama por A4, torre por H8, y tras dama B5 estamos amenazando cambiar todas las piezas y entrar en un final ganador. La idea principal aquí es jugar dama por B7, dama por B7 y alfil por B7, entrando en un final ganador. Ahora bien, sabemos en esta posición que alfil A4 es la jugada mala de parte de las negras. Si torre C2 y alfil A4 es la jugada mala. Por ello aquí lo mejor de las negras es como ocurrió en la partida, torre C4. ¿Cuál es la idea de torre C4? Están amenazando la torre por rayos X de C2, es decir, su amenaza es torre por D4, ya que el caballo es la pieza que defiende la torre C2. Por ello, buques hacen un movimiento intermedio como es H4, fuerte jugada, y tras alfil F4, para mí, desde el punto de vista de nuestro canal educativo Ajedrez con Propósito, es el momento más importante de la partida. ¿Por qué? Porque solamente hay dos continuaciones. Una continuación que lleva tablas a título personal, o el movimiento de la partida como fue dama B1. Aunque dama B1 es un movimiento interesante, este movimiento le lleva a la derrota a las negras, a la blanca de parte forzada. Muy forzada esta derrota, dama B1, aunque parece interesante. ¿Por qué parece interesante? Porque en realidad lo que las blancas están amenazando es torre por B2, atacando por rayos X a la dama. Por ejemplo, si alfil A4, simplemente torre por B2, atacando a la dama, y si dama por B1, torre por B1, la blanca gana al final, pieza de ventaja. La misma forma pasaría si jugarían H5,
removemos a la pieza que defiende la dama, que es el caballo. Seguiría torre por B2, tras dama por B1, torre por B1 y H por G4. Las blancas logran pieza de ventaja y con ello la partida. Por lo tanto, después de dama B1 se llega a un final donde las negras van a explotar el punto, el peón de A2, el peón de C3 y ahora el peón de E5, como hemos dicho al principio. Por ello, creemos que fue el movimiento crítico de la partida. En realidad las blancas tenían una continuación de tablas según nuestros análisis. El movimiento era dama E2. ¿Cuál es la idea profunda de dama E2? Desde nuestro punto de vista, era sacrificar el peón de E5 para lograr una mayor actividad de las piezas, ya que las piezas blancas están muy pasivas. Aquí las negras tienen dos continuaciones, perdón. Dama por E2 o torre por C3. Veamos la primera. ¿Cuál es la idea de dama por E2? Caballo por E2 atacando el alfil. Tras alfil por E5, continuar con F por E6 y tras F por E6, alfil D4, alfil por D4, caballo por D4, rey E7, ya que no pueden enrocar, torre E1, amenazando caballo por E6, seguido alfil por D5, que es muy fuerte, entre muchas ideas. Por eso rey D6, alfil F1, torre C8 y tras alfil B5 observemos la posición, que las blancas se han liberado de la opresión de las piezas negras y la posición es prácticamente equilibrada. También en esta misma continuación había un plano oculto. Si en caso de que las negras decidan retirar su alfil a D6, seguiría caballo F4 y tras enroque hay un bombazo que es caballo por D5, doble sin admiración. Y como las negras quieren entrar a un final, quieren simplificar la posición, seguiría torre por F1, rey por F1, E por D5, alfil por D5 jaque, rey H8, alfil por C4, todo esto forzado, caballo por C4, G5, buena jugada, alfil E8 para impedir el movimiento de H5, torre 2, alfil F7. Es importante simplificar la posición para entrar a la séptima fila con nuestra torre. Por eso, alfil por C5 forzado, B por C5, rey G8 aprovechando que el rey está ahogado, rey G1 saliendo de los jaques del caballo y al mismo tiempo ubicando el rey en una casilla diferente al alfil de las negras. Rey F8, tras torre E4, caballo B2 amenazando alfil por A2, el peón débil, torre B4, fuerte movimiento también, alfil por A2 y tras torre por B7, alfil D5, todo esforzado, torre A7, caballo C4, H5, fuerte movimiento y tras alfil E4, G6, buen movimiento. La idea es desviar el alfil para poder jugar C6. Por eso tras H por G6, H por G6 y caballo E5, sigue torre por A3 y llegamos a una posición equilibrada. Ahora bien, después de torre C8, hemos dicho que torre C1, dama C4, fuerte movimiento, F5, dama D3, dama E1, alfil G5, torre C2 y el mejor movimiento es torre C4. Buena jugada del campeón mundial. Ahora bien, H4, buena jugada de Guquech, del retador, y tras alfil F4 hemos dicho que dama E2 era el movimiento que llevaba las tablas forzadas y Guquech salvaría la partida. La otra línea consiste en torre por C3. Sigue una línea similar. Vamos a cambiar damas de igual forma. Dama por D3, torre por D3, caballo B3, caballo C4 y tras
caballo C5 atacando la torre de D3, que no tiene casillas. Si llega un fuego forzado de torre D2, torre por D2, alfil por D2, caballo por B7, alfil por B4, torre B1, rayos X, y echándole ojo a la casilla B8 y a la torre. Por ello las negras se ven forzadas a jugar caballo B2, alfil D4, H5 de parte de las negras, G5, buen movimiento. La idea es dejarla a la torre pasiva, no abrirle juego. E por F5, caballo D6 jaque, siguiendo la misma idea de rayos X sobre la casilla B8. Por eso la mejor es rey E7 para activar la torre de las negras. Alfil por D5, alfil E6, alfil por E6, rey por E6, alfil por B2, A por B2, torre por B2, y tras alfil E1 tenemos rayos X, un plan muy bonito, un plan final de tablas también, ya que después de por alfil por H4, A4, fuerte movimiento, torre A8 para parar el peón pasado, A5, la idea es tener un descubierto en la casilla C4 y tocando, protegiendo indirectamente el peón de A5. Por eso rey por E5, caballo por F7, jaque, rey D5, torre B5, rey E6, E6, alfil G3 amenazando alfil C7. Por eso tras torre B6 jaque, rey D7, torre B5 intentando buscar unas tablas, pero las negras insisten en capturar el peón pasado de A5. Pero después de torre por F5, torre por F5, por A5, torre por A5, alfil por A5, rey G2, rey E6, directo a la debilidad del peón de G6, rey G3, buen movimiento, alfil E1 jaque, rey F4, alfil H4 para impedir que el rey vaya a la casilla G5, doble sin numeración a caballo H6. Recordemos el final, que el alfil no domina la casilla H1 porque es alfil de tablas. Por eso la idea es jugar caballo H6, porque los peones de torres cuando el alfil no domina la casilla H1 son tablas teóricas. Por eso juegan rey F6, caballo F5, alfil G5 jaque, y tras rey E4, rey por G6 y caballo por B7, rey por G7 y rey F3, llegamos a una posición teóricamente de tablas. Así mis compañeros, amigos, seguidores. Ahora bien, sé que es una posición muy larguita, pero ahora vamos a darle fin a esta partida, ahora sí ya. Entonces, ya sabemos que en esta partida el retador Guques lograba tablas según nuestros análisis con dama E2. Pero, ¿qué pasó en la partida? Guques jugó dama B1. Ya ahora vemos la forma brillante en que el campeón mundial remata la partida. H5 es dudosa. Aquí el movimiento más fuerte es torre por C3, evitando los temas de rayos X de las blancas. Recordemos que las blancas tenían proyectado dama por B2, ya no funciona. Por lo tanto, el cambio de torres es forzado. Torre por C3, dama por C3, movimiento intermedio, F por E6, y tras F por E6, que aunque no es un error, las dos eran interesantes, capturar como un peón como con alfil. ¿Cuál es la idea qué tienen que hacer las blancas ahora? Intentar buscar el error de las negras, porque en realidad la posición ya es perdedora. Después de caballo E2 no hay nada más en la posición. Dama por E5, tras caballo por F4 y dama por F4, las blancas tienen dos continuaciones. En la partida se jugó dama C2, intentando hacer más resistencia, ya que la alternativa interesante, alfil C5, terminaría, las negras ganarían de forma más rápida, aunque instructiva. Vamos a ver, la idea es que si dama por G4, dama por H7, aunque es una jugada bonita, la idea es que si las negras capturan, las blancas harían mate en F8. Por ello,
como no es forzado capturar la dama en A7, el campeón mundial en los comentarios, en la entrevista después de la partida, dijo que sabía que contra dama por H7 se encontró con este fuerte movimiento también. Me das tu dama, entrego tu dama también. También esta entrega de dama, aquí hay dos temas importantes, dos temas tácticos. El primero es una atracción y segundo es un tema intermedio. Es un movimiento intermedio muy importante que da la victoria a las negras. En caso de que hubieran jugado así. Si torre F2, simplemente dama por F2 jaque. Y tras alfil por F2, simplemente torre por H7, la negra gana el final. ¿Cuál es la otra idea? También tenían directamente si alfil por D4, torre por H7 y nuevamente es una forma de defender el peón de H4 jugando alfil C5, pero tras torre H8 las negras tienen dos peones de ventaja y con ello ganarían la partida. La otra opción es que tras dama D4 jaque, digamos rey H1 o igual rey H2, las negras también ganan de la siguiente forma: dama por H4 jaque, un molino, y tras dama por H4, torre por H4, ya sea rey G3 y torre H8, las negras conservan tres peones ahora de ventaja y con ello ganarán la partida. Por ello, después de torre por C3, torre por C3, dama por C3, F por E6, F por E6, caballo E2, dama por E5, caballo por F4 y dama por F4, Guques, el retador, decidió jugar dama C2. Y aquí nuevamente el campeón mundial le mete una jugada muy buena que es dama C4. Nada de material. El campeón mundial sabe que si cambia las damas, ganará la partida mucho más rápido. Guques, el retador, intenta hacer mayor resistencia jugando dama D2. Enroque corte, jugada muy fuerte. Y tras alfil D4, caballo 3. Un movimiento que merece doble signo de admiración. Es un movimiento de intercesión. ¿Por qué es el mejor movimiento? Porque en caso de que las negras cambien en F1, si torre por F1, alfil por F1 y digamos dama C6, después de dama E5, dama G5, fuerte jugada, son las negras ahora las que se encuentran en problemas, porque la única sería jugar E5 y tras dama por E5 caerá amenazando mate en G7, también caerá el peón de D5. Por ello había que seguir la secuencia, como el campeón mundial lo hizo, evitar el cambio de torres y jugar la fuerte movimiento de intercesión, caballo D3. Intercepta el caballo entre la dama y el alfil. Guques, el retador, no le queda más jugar dama D3. Y aquí viene otro bombazo, E5. La idea es atacar por rayos X al peón de G4 con la dama y con el alfil. Son puntos de coincidencia. Y por ello, después de alfil por E5, torre por F1, jaque, alfil por F1, dama por G4, jaque, alfil G2, alfil F5, amenazando alfil E4 al mate. Guques intenta jugar alfil G3, amenazando mate. That's not your piece. Como amenazamos dama mate en la casilla de 8, You can only move your own pieces. Dilliren, el campeón mundial, lo tapa con alfil E4 y haciendo rayos X sobre el alfil de G2. Recordemos que todo cambio le sirve a las negras. Por eso es forzado, rey H2, casi forzado, jugar rey H2 y H6. H6 es la puntilla de la partida. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos habilitando la casilla H7 o H8 al rey, ya que no caerá
en mate una vez quitemos nuestro alfil de E4. La partida continuó, alfil H3 y tras dama D1, fuerte movimiento. Es un movimiento muy fuerte que amenaza mate en la casilla H1. Por eso Buques juega alfil D6, pero tras dama C2 jaque, rey G3, dama por A2, peón pasado de A3, y tras alfil E6 jaque, rey H8, Buques, el retador al campeonato mundial, decidió abandonar la partida, ya que no hay defensa y el peón de A3 va a coronar. El movimiento rey H7 sería un error decisivo porque le daba ventaja a las blancas después de dama por E4 jaque y tras D por E4 simplemente alfil por A2 y la ventaja cambiaría para las blancas. Por ello, ante alfil E6 jaque, rey H8, el retador Buques decidió abandonar la partida. Observemos que estamos amenazando mate en la casilla G2. La partida terminó aquí, pero quiero mostrarles para terminar cómo seguiría la partida en caso de un intento de, por ejemplo, si dama G1, me encontré este fuerte movimiento, dama B3, amenazando el caballo C5, tocando el alfil de E6. Por eso, no, si el rey decide quitarse a G4, sigue este bombazo. Caballo E5 jaque, doble admiración. ¿Cuál es la idea de caballo E5? Que si alfil por E5, simplemente dama F3, jaque mate. Por lo tanto, después de caballo E5 jaque, no hay mejor alternativa que jugar rey H5. Igualmente, si jugaran rey F4, simplemente dama F3, rey por E5 y dama F6, jaque mate. Y la última, tras caballo E5 y rey H5, otro bombazo, dama D1, jaque. Son análisis que encontré después de la partida. Y después de dama por D1, alfil G6 serían jaque mate. Hubiera sido brillante que esta partida hubiera terminado así. Pero después de rey H8, como hemos visto, el retador Buques decidió abandonar la partida porque las negras tienen mucha ventaja. Así que mis amigos, espero que me sigan apoyando, se suscriban, me den like, lo compartan con sus amigos. Recuerden que esta es la partida número 1 del campeonato mundial que se está jugando en Singapur y muy pronto les traeré la segunda partida. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.